Buenos días. Algunos compañeros del MAE que me pidieron, MAES es el grupo de trabajo, de estudio que tenemos acá en Oaxaca, somos un grupo de maestros que nos dedicamos a estudiar, leer y debatir temas. De hecho, estamos invitando a los que deseen incorporarse a ese grupo de estudio. Semanalmente damos temas y actividades. Pueden mandarnos un mensaje al teléfono 951-282-0450 y los consideraremos, ¿no? Pues me siento muy contento de volverles a ver, como dice el filósofo Juan Gabriel. Siento mucho gusto de volverles a ver. Eh, Ciertamente creo que estamos como, como zona escolar, como humanidad y como personas en una situación límite, en una situación verdaderamente crítica. Y es evidente que debemos de responder a la altura de las circunstancias. Quiero decir, quizá hoy como nunca se demanda de todas y todos nosotros mucha responsabilidad. Y me voy a referir a esta situación que estamos viviendo. Voy a intentar hacer un breve análisis, ¿no? Para eh, después es el gallo de Miguel. Sí, sí. Voy a apagar mi micrófono. Entonces, bueno, pues yo estuve reflexionando desde que supe que iba a participar en el evento, pues elementos que con mayor intensidad podrían motivarnos para asumir esta responsabilidad. El yo soy, esta, esta presencialidad que tenemos cuando decimos yo soy, pienso que es incompleta si no viene acompañada del adjetivo calificativo. No se oye, compañeros, no se oye. No se oye. Doctor Marcel, me parece que hay una situación con su micrófono.
Parece que lo sacó el Zoom. A ver, doctor, ¿nos escucha? Le voy a escribir. Trata de hablarle, Lupita, por favor. Sí, Sí, eso estoy maestra, tratando de hacer. no de Zoom, no aparecen Sí. participantes. Perdón, me sacó el programa. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, doctor, continúe. Muchas gracias. Pues les decía yo que estamos en esta encrucijada y hay que asumir muchísimo la responsabilidad del yo soy responsable. Y bueno, voy a hablar de la situación que enfrentamos y la califico como una situación insólita y excepcional. Quizá como la más difícil que ha enfrentado la humanidad. Lo considero un golpe de capital. Y me gustaría, bajo la perspectiva de Freire, compartirles la necesidad de formularnos las preguntas correctas. ¿Y cuáles serían estas preguntas correctas? Pues bien, Freire nos recomendaba que ante una situación cualquiera, problemática, nos formuláramos las siguientes preguntas. ¿Quién se beneficia de esta situación? ¿Quién se perjudica? Y las personas que son perjudicadas por esta situación, ¿cómo pueden resolver la situación? ¿Qué elementos necesitan para resolver la situación? ¿Cómo van a responder a que son beneficiarios de esta situación? Ahora vemos que empresas se están enriqueciendo tremendamente de esta situación, mientras vemos que otros grupos humanos nos vamos depauperando cada vez más precisamente por esta situación. Entonces, finalmente, estamos ante una situación insólita y excepcional. Extraordinaria, dijo la maestra Carmen, y efectivamente, es extraordinaria la situación que está enfrentando la humanidad. Ahora bien, podemos, para hacer nuestro análisis, partir de estas evidencias. Obviamente que hay otras, pero yo me voy a concentrar en estas evidencias para hacer la formulación de la propuesta que les vengo a compartir. En primer lugar, estamos ante una amenaza de muerte. Vivimos amenazados por la muerte. Ayer vi al secretario de Educación Pública diciendo que la prioridad era la salud. No, la prioridad no es la salud en este momento. La prioridad es la vida. Y también escuché lo que dijo Leonardo Boff, en voz de la maestra Paulín. Podemos perder la fe, podemos perder el amor, pero no podemos perder la esperanza. Y sin intentar corregir a Leonardo Boff, a quien admiro y he traducido, no. Lo que no podemos perder es la vida, porque la esperanza también la podemos recuperar. ¿O acaso no sentimos nuevamente aire cuando supimos que había ya una vacuna? ¿Ven cómo podemos recuperar la esperanza? No, lo que no podemos perder es la vida. Entonces vamos a concentrarnos en la vida. ¿Y cómo hemos pensado la vida en el papel? La pensamos digna, la pensamos libre, la pensamos en bienestar, en bien hacer, en crear, en bien sentir. Es decir, intentar orientar nuestra vida a estos elementos que la hacen satisfactoria. Entonces, el primer punto es que estamos amenazados de muerte. Y se deduce de allí que la prioridad es, en este momento, la vida. Porque ¿qué soy sin vida? Piensen, ¿qué sería de mis hijos sin mi vida?
¿O qué sería mi vida sin la vida de mis hijos? Solo piensen en lo que está en juego. La zona 03 muy pronto supo de todo esto. Realmente nos conmocionó la maestra Cointa. Y yo no quiero que se pierda otra vida en la zona escolar. Y no quiero ser yo tampoco quien muera, porque no les podría yo ver jamás. Esta es la situación límite que enfrentamos. Pero como vimos en el Congreso, cuando al ser humano se le presenta la situación límite, que casi nadie quiere cruzar por ella, es cuando sale o puede salir lo mejor o lo peor de cada quien. Esta situación nos tiene así. Puede salir lo mejor o peor de cada quien. Entonces, bueno, orientémonos hacia lo mejor. Ahí podemos explicarnos por qué, por ejemplo, algunas personas, por ignorancia o miedo, son capaces de golpear a los médicos o a las enfermeras. Bueno, después de este primero, está otro, ¿no? Y es que estamos confinados en una especie de arresto domiciliario. Estamos ante una situación dada. Efectivamente, como individuo, poco se puede hacer. Sin embargo, sabemos que particularmente los mamíferos cambian de conducta cuando están encerrados. Esto se han hecho muchos estudios, ¿no? Sobre todo en las penitenciarías, en fin, hay muchos estudios al respecto, ¿no? Y uno de los elementos que brota de pronto cuando estamos encerrados es la violencia. Es muy probable que en la familia haya violencia. Y podemos también, en esta misma situación que nos es común observar como maestras y maestros que somos, también mis relaciones familiares, las relaciones en mi seno familiar, que seguramente también fueron trastocadas. Debemos de suponer que los escenarios familiares son semejantes por el confinamiento y que intermitentemente se deben de estar expresando este tipo de conductas, que es común por el confinamiento. Y es preciso que lo tengamos en mente, justamente porque en la comprensión de esta modificación comportamental, en la medida en que la hago consciente, la podría yo superar. El tercer aspecto, y este es uno es que en los países donde se han hecho estudios de esto, se ha demostrado que maestras y maestros son los grupos de mayor riesgo después del personal médico. Y que la escuela es el mayor centro de contagio después de los espacios sanitarios, hospitalarios. Solo que maestras y maestros regresan a la escuela y no entran al hospital como entran los médicos y las enfermeras a la sala COVID. Y aquí es imprescindible que privilegiemos incluso más a las maestras que a los niños. ¿Y por qué digo esto? Porque la maestra está expuesta propiamente a todos los niños. Y hablamos de un virus de alta capacidad infectocontagiosa. Seguramente ustedes lo saben, a mí me pasó una vez en Mírame, que llegó un niño con varicela. Y a los 3 días tuvimos que cerrar la escuela por el alto contagio, porque también se contagiaron maestras de varicela. Tuvimos que cerrar un mes
la escuela y finalmente fue 1 mes y medio por el alto contagio de la varicela. Y este virus es muchísimo más contagioso. También, vale decir, hay compañeras y compañeros que son grupo de riesgo. Compañeras seguramente con hipertensión, con diferentes enfermedades, obesidad, etcétera, ¿no? Las que nos tienen como grupos de riesgo. Yo, por ejemplo, tengo 93% de riesgo. Si a mí me da, me muero. Entonces, debemos de privilegiar la vida por encima de cualquier otro elemento que se plantee. Yo considero que esto que dijo el secretario de Educación, de privilegiar la salud, en realidad puede generar una mortandad tremenda de maestras y maestros y de niñas y niños. Pero especialmente a maestras y a maestros es que tenemos que privilegiar la vida de ustedes, la vida de nosotras, de nosotros. En relación a esto, les quiero decir que esta situación insólita y excepcional que enfrentamos con la pandemia del COVID, en el PAPEP fue considerada específicamente. Se menciona 6 veces, sobre todo en datos de humanización de la práctica educativa. Allí, lo que analizamos son justamente las necesidades educativas insólitas y excepcionales. Y ahorita que se las comente, las van a recordar quienes estuvieron en la elaboración del PAPEP. Pero quienes no estuvieron, es un momento ideal para que ustedes las conozcan. Esta humanización de la práctica educativa que nos condujo a reformar la práctica en el sentido de las necesidades educativas insólitas y excepcionales, ¿no? Estas necesidades educativas insólitas y excepcionales se da en niños, en niñas de alta vulnerabilidad. Por ejemplo, niñas y niños en situación hospitalaria, ¿no?, por cáncer, en situación carcelaria, porque sus madres, por ejemplo, están presas, niños en situación de calle, niños en situación de explotación, como esos niños que teníamos en la zona escolar, que los explotaban vendiendo ches y media cosa, ¿no? Niñas y niños en situación de guerra y en situación, evidentemente, de pandemia, de catástrofes. Y recuerdo que cuando se los formulé, yo originalmente propuse que visitáramos a niñas y niños en situación hospitalaria. Y me parece que la comunidad convivencial Donají sí lo hizo. Y tengo un grato recuerdo, muy emotivo, de la maestra Denise. Atendió a un niño o a una niña, no recuerdo bien, que tenía cáncer y murió. Y ella le estuvo acompañando en el proceso. Y las necesidades educativas insólitas y excepcionales en el PAPEP. Yo tengo la segunda edición, pero debe ser una hoja más, una hoja antes, ¿no? Están consideradas dentro de las necesidades educativas insólitas y excepcionales, aparecen en la página 90. Ahí decimos después, en la página 242, que niñas y niños en dichas situaciones son invisibilizadas. Es decir, las necesidades educativas insólitas y excepcionales son invisibilizadas por el sistema educativo nacional. No atiende a niños
el sistema educativo nacional a niños en situación, por ejemplo, de calle. Ayer vi un video hermoso de una educadora, me parece que de Querétaro, que está educando a los niños, lavacoches, etcétera. Qué bonita labor, tan humana, tan cristiana de esa educadora. Pero el sistema educativo invisibiliza las necesidades educativas insólitas y excepcionales, entre las cuales, por cierto, está el autismo. Hay necesidades insólitas y excepcionales en términos de discapacidad, como decía yo, como el autismo, como discapacidad múltiple, porque difícilmente la discapacidad viene sola, casi siempre vienen juntas. Por ejemplo, hay niños sordociegos, y estas son necesidades educativas insólitas y excepcionales. Esto aparece en la página 90. Hay un momento muy interesante en donde hablamos de programas y proyectos específicos conforme a las necesidades educativas especiales. Esto aparece en la página 57. Tenemos también en una carta que yo escribí a una educadora, dos menciones de las necesidades educativas insólitas y excepcionales que aparecen en la página 340 y 340. Y me parece que en la página 329. Lo que quiero decir es que para nuestras padres y para incluso para las propias comunidades convivenciales, lo importante es que tenemos un programa que anticipó esta situación. Fíjense la avanzada del programa. Define las necesidades educativas insólitas y excepcionales como hoy las tenemos. Hoy estamos en una situación de pandemia. Y créanme que las niñas y niños oaxaqueños han sufrido mucho y han estado con nosotros en esta lucha del magisterio democrático. Yo creo que debemos de ser muy responsables con ellos, de que sus necesidades educativas son en este momento insólitas y excepcionales. No vamos a improvisar nada y debemos de compartirles a padres y madres de familia nuestra seguridad de que nosotros tenemos un proyecto que ya consideraba esto y que puede, por ser educación popular, porque la educación popular se mueve en el conflicto, en la crisis. Para eso lo hicimos, siempre hemos estado en crisis. Desde que comenzamos a formular el PAPEP, todo fue cuesta arriba y seguimos cuesta arriba, y así será, porque justamente cuesta arriba es que nos vamos desarrollando mejor y somos dueños con nuestra mirada del paisaje. Vemos más, comprendemos más, sabemos más, a pesar de que la pendiente es cuesta arriba. Entonces, debemos de compartirles a las familias la seguridad. Yo quiero que ustedes se inmiscuyan en el PAPEP nuevamente. Yo no dejo de leerlo. Nuevamente. Ahora, para intentar adaptarlo a esta situación insólita y excepcional que estamos viviendo. Creo que debemos también de compartirles a padres y madres de familia la seguridad de que no estamos improvisando. Yo entiendo a muchas compañeras y compañeros de la sección 22 de que se sienten totalmente extraviados. Pero ¿saben por qué están extraviados? Porque no tienen un programa. Y nosotros sí lo tenemos. Y nosotros sí sabemos muy fácil qué hacer. Y tenemos su inteligencia, su experiencia, su trabajo, su amor por las niñas y niños. Entonces, pues definitivamente yo soy responsable y no puedo fallar. Fallar implicaría morir.
y no estamos dispuestos a perder un integrante de la zona. Ni niño, ni maestra, ni maestro, ni personal de apoyo, nadie. Vamos todos en el mismo barco y para eso hay que tomar muchas medidas. Yo observo que esta situación crítica, esta situación de crisis que estamos en este momento viviendo, debe de responderse a partir de principios. Esta situación de los principios, filosóficamente, a mí me parece conveniente porque los principios se hacen en tiempos de paz. ¿De la Para marihuana? Para cuando sea tiempo de guerra. Sí. ¿Sí me explico? Entonces, nosotros formulamos nuestros principios en tiempos de paz. Privilegiamos la vida, la justicia, la dignidad, la libertad, la salud, etc. Hicimos una serie de principios que aparecen en la orientación ética. Esos son los que van primero. Ellos deben de ser los elementos que van a contribuir, a perfilar el abordaje pedagógico que yo quiero desarrollar. En la medida en que se puedan adecuar estos principios a los proyectos educativos, porque yo lo que les vengo a proponer es que hagamos ahora proyectos educativos con la familia. Y este punto pues, será discusión, ¿no? Porque yo creo que además podemos llegar a cierta mediación. Lo que propongo es que trabajemos con la familia completa. No solamente con el niño, porque si no la familia va a estigmatizar al niño. La familia siempre busca un chivo expiatorio, que no sean nuestros niños. Y para desarrollar la comunidad familiar, nosotros vamos a hacer trabajos en donde vamos a involucrar a la madre, al padre, para que realicen las mismas actividades que los hijos. Por ejemplo, ¿no? Necesitamos una actividad que corresponde al desarrollo histórico, social, cultural, natural, el desarrollo de la identidad. Y pedimos, ¿no? Un trabajo para el niño que lo va a realizar con su madre, quien también va a hacer ese mismo trabajo. ¿Cómo me surgió esta idea? Bueno, pues un día me hablaron por teléfono y tenía yo que ver a un niño que fue diagnosticado con trastorno desintegrativo infantil, ¿ya? Cuando el niño se apellida Schubert. Cuando escuché su apellido dije, yo voy a ser muy amigo de este niño. Y realmente nos hicimos grandes amigos y lo quise mucho. Pero era un niño, no reconocía la autoridad. Si alguien lo mandaba, él era desafiante a la autoridad. Entonces recuerdo que una vez llegué a Mirame, se me hizo un poco tarde, y ya Richard, ya les dije el nombre, y Richard ya estaba trabajando. Cuando yo llego a la escuela, me dice mi compañera de trabajo, Cristina, la que es directora académica, me dice, oye Marcel, fíjate que Richard no quiso trabajar y vaya, parecía que me estaba dando la letanía de Richard de todo lo malo que hizo. Entonces me volteé a ver a Richard y le dije, ¿es verdad todo eso que dice de ti? Y entonces hizo un puchero, ¿no? Y se quedó así callado. Y le digo, vente. Le digo, ¿qué no pudiste hacer? Dice, es que me dejó un dibujo de un avión. Y le digo, ¿por qué no lo quisiste hacer? ¿Qué más así, no? Y entonces le di una hoja, yo tomé otra y me puse a dibujar el avión. Y le digo, tú haz el tuyo. Y que se pone a hacerlo. Cuando yo ya iba a la mitad y yo vi que él más o menos iba a la mitad, entonces le dije, cambio de dibujo, como cambio de parejas cuando bailamos, ¿no? ¡Pum! Que le cambio el dibujo y el niño feliz, porque estaba siendo acompañado en la situación. No se trata de hazlo tú,
sino vamos a hacerlo. El vamos a hacerlo es un principio comunitario. Hacerlo tú es un principio despótico. Ya inmediatamente hay jerarquía de poder. Hay quien dice, haz tú, y hay quien lo hace. Richard tenía conducta desafiante a la autoridad. Es un síntoma del trastorno desintegrativo infantil. Cada vez que uno lo manda, él se resiste. Y entonces me di cuenta, con esta actividad tan simple, porque después la puse en práctica con otras niñas y niños, me di cuenta de que esto funciona extraordinariamente bien. Porque en el fondo, la niña y el niño quiere estar con su mamá. Y quiere que su mamá le conozca lo que hace. Por eso el niño cuando hace un dibujo, inmediatamente lo enseña a quien quiere. ¿A poco cuando nosotros hacemos un trabajo, lo enseñamos a todo mundo? No, ya no. Ya nos quitaron esa noción de compartir lo que hacemos. Y justamente se trata de compartir lo que hacemos. Yo observé, ¿no?, en las experiencias del secretario de Educación Pública de Moctezuma Barragán, lo he venido siguiendo desde la epidemia y ya desde el principio de la epidemia estaba planteando que el modelo híbrido no va a desaparecer. Y esto para mí es muy preocupante. Y es preocupante porque yo considero que la educación es, en primer lugar, una relación humana. Ya luego es una relación política, pedagógica, cultural, etc. Pero antes que nada, es una relación humana. Es la relación que nos hace humanos. En latín se dice humanitas. No nacemos humanos, nacemos homo sapiens. Nacemos con derechos, si son reconocidos nuestros derechos humanos, pero aún no somos humanos cuando nacemos. Va a venir todo el influjo, la donación cultural, y nos va a ir perfilando en nuestra identidad, en nuestra personalidad, en lo que somos, hasta configurar un ser único, porque eso somos, seres únicos, porque nuestro desarrollo histórico es único también. Pero la individualidad solo puede desarrollarse a su máximo potencial en el seno de una comunidad. Ahorita que estoy tan entusiasmado haciendo el libro de María Sabina, me doy cuenta, por ejemplo, que la individualidad de esta mujer logró desarrollar en el seno de su comunidad no convivencial, pero sí de su comunidad. Había muchas personas mazatecos, muchos médicos tradicionales mazatecos, pero la forma en que la cultura mazateca perfiló la individualidad de esa mujer es verdaderamente excepcional. Estoy impresionado de María Sabina. Muy, pero muy impresionado. Entonces, bueno, porque además se le conoce muy poco en castellano, casi todos los textos están en inglés, y pues nos dedicamos a hacer la traducción para conocer otros cantos de María Sabina. Y es una mujer que comandó literalmente, sin moverse de su aldea, porque en ese tiempo Huautla era una aldea, comandó todo el movimiento folk, todo el movimiento etno, todo lo que tiene que ver con etno o folk, de algún modo se originó con María Sabina. Este es un claro ejemplo de cómo la individualidad solo puede desarrollarse hasta su máximo potencial en el seno de la comunidad. Yo me he desarrollado como educador en el seno de la comunidad 03, de la zona escolar 03. Ha sido mi máximo potencial.
el mejor trabajo que yo he hecho pedagógicamente hablando ha sido la coordinación para la elaboración del papel. Entonces no tengamos miedo, en primera, a formar nuestra propia comunidad. Ya están las comunidades convivenciales, ¿no? Cada una con su nombre, cada una con su escuela. Pero necesitamos la comunidad convivencial 03. Y, porque esto también es muy irrelevante, las familias son parte de la comunidad convivencial cuando las concebimos. Cuando concebimos la categoría de comunidad convivencial, ¿no? Dijimos que eran niñas y niños, maestras y maestros, el personal de apoyo, directivos, supervisión, y un elemento fundamental eran las familias. O sea, propiamente se plantea de que trabajemos orientando a las familias. Ahora, ¿cuáles son estas necesidades educativas insólitas y excepcionales que pueden tener niñas y niños en situación de inclusión? Porque si a nosotros nos angustia, si a nosotros nos preocupa teniendo más elementos, ¿cómo puede formular la niña y el niño la situación que hoy le tiene enclaustrado? ¿Cómo se puede explicar, por ejemplo, como decía Miguel, ¿no?, que el padre se embriague en la casa, que haya ese tipo de violencia? Entonces vamos a detectar las necesidades insólitas y excepcionales de nuestras niñas y niños. Y vamos a intentar diluir esa contradicción activando a toda la familia, primero por elemento y luego en conjunto. Por ejemplo, pienso en una actividad de primer grado de la comunidad convivencial. Vamos a dibujar, ¿no?, en una hoja y vamos a recortar, ¿no?, el rasgueo, el papel, papeles de colores, y los vamos a hacer bolita, ¿no?, para desarrollar la motricidad fina, la coordinación ojo-mano, todos esos elementos que están implícitos en el trabajo. Luego que hagan el trazo y luego que comiencen a pegar los papelitos en el dibujo, el cual está el perímetro o la silueta, hasta que lo logre el niño. Pero su mamá también está haciendo lo mismo. Y les vamos a pedir como evidencia que le tomen una fotografía donde aparezcan ambos dibujos. La mamá tiene que estar acompañando al hijo. Lo que nos dice Jesús Barragán es que tiene que estar viendo la televisión. Y es así, es la peor educación bancaria, porque Freire decía que educar no es transmitir, es co-construir, co-crear con el otro. Y podemos ofrecerle a la familia una dinámica muy interesante, una dinámica, como se estudia, ¿no?, dinámica de grupos. En los estudios de dinámica de grupos, fue Lewin el que estudió la dinámica de grupos y que después derivó en la metodología, ¿cómo? Es que se me cruzó la idea de Freire que le llama reflexión-acción, pero investigación-acción. Es el mismo autor. Y él estudió mucho la dinámica de grupos. Les voy a hacer un planteamiento y ustedes pregúntenselo, ¿no? Una persona en un grupo tiene diferente comportamiento que en otro grupo. La misma persona. Y si, por ejemplo, no conozco a los integrantes del otro grupo, o un grupo se forma pronto de personas que se desconocen entre sí, muy pronto cada persona va a tomar un lugar dentro del grupo. Por ejemplo, siempre hay un líder, siempre hay un crítico, siempre hay un
bufón, siempre hay un burócrata, siempre hay un mediador, van apareciendo. Y a lo mejor yo en un grupo X soy bufón y en otro soy... Pero como ya están costrificadas las relaciones interfamiliares y ya se sabe quién es el líder y quién es el burócrata y quiénes son los bufones y quiénes son los sometidos en la estructura familiar, el padre es la ley, la madre es la burócrata y los hijos son los explotados, los ofendidos, y debemos de cambiar esta situación. El hecho de que se esté dando mucha violencia en contra de las mujeres en esta fase del confinamiento solo nos habla de cómo el confinamiento modifica nuestro comportamiento hacia la violencia. Esto es natural de los mamíferos y de muchos animales en cautiverio. Ustedes saben, yo crío las aves, pero cuando llego a comprar un ave y se azota en la jaula, me doy cuenta que no fue criada a mano. Yo ya no tengo aves que no sean criadas a mano, porque la conducta se modifica y aprenden a vivir en la jaula. Pero un ave montaraz, un ave silvestre, se azota entre los barrotes, ¿eh? Incluso se matan, modifican su comportamiento en cautiverio. Y nosotros modificamos nuestro comportamiento en el confinamiento. Hasta me salió un poema, ¿no? Hay algunos aspectos de este Moctezuma que quiero continuar, ¿no? Aparte del modelo híbrido, de que se va a quedar, esto es ideal para el capital. Invierte mucho en educación y en el fondo no le conviene educar al capitalismo. Lo que quiere es mano de obra. Eso es lo que quiere. Y mientras menos pensante, mejor. Otro aspecto que me preocupa mucho es que el secretario de Educación se refiere a nosotros y a nosotros como maestros como funcionarios públicos. Qué extraño que de pronto nos llamen funcionarios públicos. Esto hizo Chaufet cuando se tomó el YEPO y quitaron los departamentos. Recuerdo el discurso de Chaufet hablándole a los funcionarios públicos. Hablaba al magisterio y se refería a los funcionarios públicos. Esto es muy importante porque nuestra categoría como maestras y maestros nos hace imprescindibles. Si hay alguna profesión necesaria a cualquier sociedad humana, somos los maestros y las maestras. Somos imprescindibles. Somos quienes hacemos la reproducción cultural. Entonces, asumamos que somos imprescindibles. No nos dejemos llamar funcionarios públicos. Eso me despersonaliza, eso me desprofesionaliza. Y ese tipo se ve que ya tiene un plan muy medido. ¿Qué quieren? Que al ratito solo orientemos, como dice Miguel, supervisemos, burocraticemos nuestro trabajo. Sí, decía yo anteriormente que la educación es una relación humana, no podemos prescindir de la presencia del otro. Y yo creo que el modelo quiere llevarnos hacia allá. Pensaba yo, porque mientras estaba la conferencia de Moctezuma Barragán, de pronto Moctezuma Barragán dice que van a pasar a los músicos de las orquestas de la SEP. Entonces me puse a investigar. Estas orquestas de la SEP eran las orquestas de TV Azteca. Y me pregunto, ¿cuánto presupuesto tienen esas orquestas? ¿Y cuántos hay? Vamos a suponer que hay 500 niñas jóvenes en estas orquestas. Pero ¿cuál es su presupuesto? ¿Qué será?
no sé, 50 millones para 500 alumnos, de 10,000 pesos por alumno. Con el programa de televisión vale 14 pesos cada alumno. 14 pesos cada alumno. Y cuando finalmente terminan con la situación de las orquestas, dice, ahora las vamos a escuchar. Y de pronto dice el de YouTube, disculpen, pero vamos a tener que cortar porque estos tienen derechos de autor. Y nunca pudimos ver cómo tocaban esos niños de las orquestas ex Azteca y ahora CEP. Y no es porque yo esté en contra de la música, para nada. Amo la música de verdad. Pero no puede ser que se esté manteniendo los caprichos de un señor, de unas orquestas que ya no pudo mantener Televisión Azteca y que ahora las asume la Secretaría de Educación Pública y que además no las podamos escuchar. Una de las cosas más necesarias para poder resolver esto, porque también vi la conferencia de ayer y realmente sentí el agobio cuando dice, solo nosotros podemos dar los planes y programas de estudio. Ah, no, nosotros ya tenemos el nuestro. Pero aquí nuevamente el Estado educador es el que está proponiendo qué hacer y no admite excepción. Y nosotros somos una excepción, porque nosotros estamos trabajando con nuestro programa. Ceder al capricho de Barragán podría tener consecuencias letales al papete. Y pienso que tenemos que defender lo que hicimos, lo que parimos. Creo que debemos de hacer un bombardeo a la Secretaría de Educación Pública, de tweets, de Facebook, de correos electrónicos, de renuncia a Barragán. Hacerlo diariamente, 3 veces al día. Después de todo, estamos buen tiempo ahí con el teléfono, ¿no? Entonces, bueno, es un mensajito, fuera Barragán, no te queremos. Porque además no está a la altura del momento histórico que estamos viviendo. Un aspecto que yo he criticado, valga esta redundancia, a la sección 22, es el enfoque crítico. Yo creo que el enfoque crítico es necesario, pero lo debemos de trascender a un enfoque creativo. ¿Qué preferimos? ¿Ser críticos o ser creativos? Decía Sibelius, a ningún crítico se le hace un monumento. Los monumentos son para los creativos. Si yo me la paso criticando, recordarán ustedes la última ponencia que yo les di a ustedes, les dije, muy pronto vamos a estar en resistencia. Y mírenos, ya estamos nuevamente en resistencia, porque así pienso que será Oaxaca hasta que no tenga autonomía educativa. Y yo creo que es posible lograrlo en esta situación. Vamos a demostrar que sí podemos, que tuvimos la capacidad de hacer un programa y de activarlo aún en una situación de pandemia, sin recurrir a otras formas enajenantes de instrucción bancaria, de planes y programas de estudio, de medios obsoletos. Alguna vez di la materia, pero yo he dado todas las materias, que se llamaba opinión pública. Y entonces, pues me fui a los fuertes de la opinión pública y el fundador de la opinión pública, según los especialistas, es McLuhan. Frase impresionante. Dice, el medio es el mensaje. Yo el mensaje no lo reconozco por su veracidad, por su carácter fidedigno, no, lo reconozco por el medio. Por eso, por ejemplo, cuando Zabludovsky sale en el noticiario estelar hablando del chupacabras, pues todos creyeron en el chupacabras.
¿Y el chupacabras existió? Se llamaba Salinas de Gortari. Nada más que nos los pusieron de acuerdo a un medio con la voz sin emoción de Sabludovsky, en horario estelar, la primera noticia, el chupacabras, ¿no? Porque el medio es el mensaje. Entonces hay que pensar ahorita la educación por este medio de estas empresas que han atacado a México y han dañado a México como nadie. La televisión en México ha sido el peor daño que hemos tenido. Por eso yo estoy muy en contra de que se le haya dado a ellos, que no había medidas de Estado, que no tenemos la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el gobierno. Por eso yo me indigné. Y a ver cómo les va con su televisión. Otro aspecto que yo quiero comentar son las actividades que podemos realizar. Y miren, porque Miguel viene de una escuela socialista. Nosotros no. Nosotros venimos de una escuela capitalista. Y me hizo pensar lo que dijo Miguel. La escuela es insustituible. Pero miren, justamente una de las cosas que hicimos al desarrollar el PAPEP fue sustituir, desechar, mejor dicho, la escuela para desarrollar comunidades convivenciales. O sea, la situación es que podamos ofrecer en otro tiempo y en otro espacio pedagógico un nuevo tipo de relaciones humanizantes, no tan jerarquizadas, no injustas, no violentas. Por el contrario, relaciones de amor, praxis de comunidad, praxis histórica de la liberación, en el ánimo de poder sustituir la escuela, porque la escuela nunca ha funcionado en un sistema capitalista. Vaya, una escuela en el sistema capitalista nunca humaniza, porque no le interesa la persona, le interesa la capacidad de producción de la persona. Y eso lo saben muy bien las personas que se jubilan, porque tan pronto termina su capacidad productiva, adiós. ¿Y cómo le llaman a eso? Jubilación. Y esa palabra proviene de júbilo. Y créanme, porque yo lo veo en la terapia, muchas personas se deprimen con la jubilación, pero muchísimas. Y el sistema de pronto me dice, ya no sirves, adiós, te voy a dar 2,000 pesos ya y a ver cómo le haces. Y a esa edad, pues ya uno está enfermo, uno ya está cansado, en fin, una injusticia del sistema. Para concluir, quiero decirles que efectivamente el colibrí, la propuesta de transformación educativa en comunidad convivencial del colibrí, yo pienso que puede ser recuperada y aplicable. Creo que podemos buscar tutoriales que nos apoyen, ¿no? Para que cada quien presente su bebedero, para que también lo pongan en su jardín o en la azotea, para que las niñas y niños estén pendientes de su colibrí. Quizá hacer un certamen de fotografía entre las familias de a ver quién es capaz de fotografiar el colibrí. Y necesitamos escenarios. Yo sugiero algunos. Por ejemplo, abrir grupos en el Facebook
de la comunidad convivencial, digamos, Ángela Peralta. En ese grupo que debe tener cada maestra y que se incorpora a la comunidad convivencial Ángela Peralta, allí podemos ir subiendo materiales, las fotografías más bonitas que presenten los padres y sus hijos, los dibujitos que lleguen a hacer, esto que plantea Miguel de la poesía, y le podemos agregar otras muchas, ¿no? La parábola, la fábula, el cuento, en actividades de lectoescritura cuando sea posible, ¿no? Porque va a estar el papá o la mamá. Podemos pedirle a los niños, especialmente a los de primero, que se presenten, a ver si mamá les puede filmar un video en donde diga: yo soy Roberto, tengo 3 años, vivo acá, etcétera, y manejar esto con confidencialidad. Nosotros podemos ser selectivos en el grupo y solo admitir a las familias de mis alumnas y alumnos, ¿no? Para ir recolectando estas evidencias que son muy necesarias en nuestro trabajo. Podemos también pensar en ciertos protocolos de seguridad cuando regresemos a clases. Esto es importantísimo, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor tenemos que hacer eso que hacen en las tiendas de autoservicio, en las oficinas públicas. Antes de entrar el niño, se le toma la temperatura. Ahora bien, esto implica que en el reglamento escolar, y hablando con los padres, ¿no?, determinemos que ninguna niña o niño enfermo puede entrar a la escuela por el bien de todas y de todos. Porque si yo lo veo con educación especial, de que me dejan la niña y el niño con fiebre, con gripe, etcétera, me los dejan en la escuela. Y este virus es altamente infectocontagioso. Entonces necesitamos hacer esos protocolos. Y lo más importante, necesitamos compartir nuestras experiencias pedagógicas, porque en la medida en que compartamos nuestras experiencias pedagógicas, las podemos reutilizar. Eso que decía Miguel es muy importante. Por ejemplo, se habla mucho de innovación y nos preocupamos más por la innovación de por aquello que verdaderamente funcionó. Si funcionó el colibrí, ¿por qué no volverlo a hacer? Si me funcionó aquella estrategia, ¿por qué no volverla a hacer? Incluso se va mejorando esa misma estrategia. Entonces, el desarrollo de las estrategias, de los proyectos, tiene 2 elementos: la progresividad y la complejidad. Entonces, a lo mejor una compañera maestra de tercero de preescolar hizo una actividad, un proyecto muy bueno para esto. Yo lo puedo tomar y lo adapto a mi grupo de primer grado. Y verán, al principio, pues cada quien va a tener que rascarse con sus uñas, pero a partir de 15 días vamos a tener más estrategias de las que podamos aplicar en 3 años, ¿eh? Si encontramos los vínculos de comunicación convenientes para hacer la compartencia de estas estrategias. Yo sugiero que por comunidad convivencial tengan un encuentro, ¿no?, de 1 hora, media hora diaria, donde compartan estos elementos, o un depositorio de los trabajos. Puede ser en la página del PAPEP, por ejemplo, de Facebook. Yo voy a subir íntegro el PAPEP al Facebook del PAPEP, para que también ustedes los compartan con los padres y vean de qué se trata esta situación, y de que no estamos improvisando, y de que somos la única zona escolar que tiene un programa. En este momento, creo yo, somos la vanguardia de toda la sección 22, y hay que asumir esa responsabilidad, porque hay 69,000 compañeros detrás de nosotros. Somos vanguardia. Somos la única zona escolar que tiene un programa. Y esto, por supuesto,
pues me alegra mucho, me enorgullece más, pero también nos desafía muchísimo más. Y yo pienso que la mejor manera de responder a todo esto es siendo responsable. Creo que esos son los caminos que lamentablemente esta crisis del COVID nos está dejando. Pero también tenemos algo a favor. Fíjense ustedes. No tenemos la necesidad de controlar al grupo. Esta situación que se vuelve tan recurrente, ¿no? Entre maestras y maestros, de que tienes el control del grupo o no lo tienes. No, ahora ya no nos vamos a preocupar de esto. En primera, porque no tenemos grupo. Tenemos a niños dispersos, a familias dispersas, que tenemos que integrar, que tenemos que unir. La capacidad que tengamos de ir aumentando la seguridad del niño en la familia, para que pueda también hacer un trabajo con su hermana o con su hermano, para que también pueda hacer un trabajo con su abuelito, para que presenten a su familia. Miren, por ejemplo, los niños de primero, en su casa, que su papá con el teléfono, ¿no? Que lo filme quién es su mamá, que le haga una entrevista. Ahí les damos las indicaciones a la mamá o al papá para que sepa lo que va a hacer su hijo y para que le acompañe en el proceso. Por ejemplo, ¿cuál es tu espacio favorito de tu casa? ¿Qué se ve desde la ventana? Pasar al dibujo, porque el niño habla con el dibujo, el niño escribe con el dibujo. Y que también la madre lo haga. Es decir, lo que propongo es que no trabajemos sobre el niño en particular y de manera aislada. Trabajemos con la familia, porque si no al niño se le puede estigmatizar en la situación actual en que vivimos. Pero si buscamos la familia, miren, voy a poner un ejemplo. No recuerdo el nombre de la comunidad convivencial, ¿no? Pero esta comunidad convivencial ha logrado mucho desarrollo. Y cuando presentaron su proyecto, yo les cuestioné, porque haciéndose su autocrítica, decían que antes tenían, digamos, las fricciones propias de la profesión docente, ¿no? Entonces les pregunté, ¿y cómo lo separaron? ¿Cómo lo superaron? No cómo lo separaron, perdón. ¿Cómo lo superaron? Y entonces me dijeron, nos hicimos amigas. Le digo, ay, qué bien. Sí, e involucramos a nuestras familias. Y ahora hacemos carnes asadas entre todos de vez en cuando. Y fíjense cómo un elemento tan simple rompió digamos, las contradicciones que se dan en una profesión como la nuestra, porque se hicieron amigas. Otra comunidad convivencial, Ángela Peralta. ¿Cómo supieron involucrar a las familias que hasta se fueron a Cacahuatepec y se fueron a la costa? Creo que se fueron al mar. Creo que muchos niños conocieron por primera vez el mar. Y la protoimpresión del mar es bárbara. La primera impresión que le da al niño el mar, impresionante. Casi nadie olvida la primera vez que vio el mar. Entonces, realmente sí podemos involucrar a las familias y tenemos estos elementos a favor. Tenemos nuestro programa consideró situaciones catastróficas como las que estamos viviendo, tenemos toda nuestra experiencia, tenemos no solo la necesidad, sino además la convicción de que debemos... Compañera Marcela, por favor, cierre. Por favor, perdón, sí, perdón. No te preocupes. Entonces, tenemos en realidad
a mi modo de ver, lo mejor para responder en este momento a esta situación insólita y excepcional. Creo que también, ¿no?, el papel de USAER en esta puesta en escena es fundamental. Y yo espero que USAER, con toda la experiencia que tiene, con todo lo que dejó la maestra Cointa, va a dar muy pronto sobre lo que se tiene que hacer. Pero hay que sanear mentalmente a las familias por el confinamiento, porque todas y todos lo estamos sufriendo, todas y todos tenemos este miedo terrible de que nos vayamos a contagiar, de que contagiemos a un ser querido, de que nuestra hija, nuestro hijo pueda morir. Yo creo que todos lo resentimos. Pero bueno, hemos estudiado para esto, es nuestro trabajo y tenemos que ayudar a las personas con menos elementos para salir de esta situación crítica que nadie buscó. Bueno, nadie de nosotros, quiero decir. Pero sí está condicionando poderosamente nuestra práctica profesional y nuestra existencia. De mi parte es todo. Si se me ocurre otra cosa, yo creo que la iré respondiendo. Les agradezco mucho su atención y cuídense mucho, por favor.